Shabbat Shalom. En este día le damos gracias al Todopoderoso por habernos permitido una vez más, después de tanto tiempo de haber estado fuera de este canal. Y bueno, gracias al Todopoderoso, a Jehová, que hemos regresado a estas grabaciones, y con la ayuda del Todopoderoso vamos a continuar con todo esto, para darle toda la cabod, la honra y la adoración a nuestro Abacados. Y antes de empezar, vamos a hacer la oración por la bendita Torah. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemisbotav betzivanu laso divrei Torah. Bendito eres tú, Jehová Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Amén, amén. Vamos a hacer una oración antes de empezar en esta hora y poner todo en las manos de nuestro Padre Celestial, que es el que dirija y que Él sea el que nos ilumine y que Él sea el que nos llene de shalom para poder escuchar esta palabra tan hermosa que Jehová nos tiene cada día para nuestro diario vivir. Bendito Jehová, Yeshua Mashiach, en esta hora venimos delante de tu presencia maravillosa, agradecidos con usted, Padre Celestial, por habernos permitido levantarnos, abrir nuestros ojos, mirar la luz de este nuevo día. Gracias por permitirnos estar en tu presencia en este momento, Abacados, exaltando y bendiciendo tu maravilloso nombre. Padre poderoso, en este día, Abacados, te pedimos, Padre, que tú seas el que dirijas esta enseñanza, que tú traigas luz y que tú redargullas los corazones de cada uno de nosotros, Padre Celestial, y los que están oyendo a través de las redes sociales. Te pedimos, Padre poderoso, que este mensaje, Padre poderoso, traiga a los corazones de las personas un despertar en sus vidas, y que puedan de esa manera, Padre, reconocer, Abacados, la necesidad que hay en las vidas de cada uno, para que así, Padre, podamos venir ante tu presencia con arrepentimiento, podamos encontrar en ti las fuerzas, podamos encontrar en ti, Padre Celestial, todo lo que nosotros necesitamos, Padre, para caminar en este camino Kadosh. Ayúdanos, Padre, porque nuestras fuerzas no son suficientes. Ayúdanos, Padre, porque nuestra sabiduría no es suficiente. Ayúdanos, Padre Celestial, porque solamente tú puedes hacer el cambio, la diferencia en nuestras vidas. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están enfermos del coronavirus, Padre, que traiga sanidad a cada uno de ellos, por los médicos, Padre Celestial, que están trabajando arduamente para combatir este mal que está azotando todas las naciones, Padre Celestial, y que de esta manera, Padre, pueda la gente sanarse y que la gente pueda ver que solamente, Abacados, tú eres el único que estás en control de todo el universo. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén y amén. Aleluya. En este día vamos a traer un tema, es muy importante, porque la gente, ¿verdad? Hoy en día lo que es la iglesia, lo que es las personas en el mundo, en realidad no saben realmente lo que es el pecado. Hoy en día la gente de la iglesia dice que vivimos bajo la gracia, que la ley ha sido abolida. La gente del mundo ni siquiera sabe realmente lo que significa pecado. Y vamos hoy a mirar lo que es la definición del pecado. Amén.
vamos a ver muchos aspectos, como que, ¿qué es el pecado? ¿De dónde vino? ¿Heredamos de Adán una naturaleza de pecado? Y vamos a estar viendo todo esto, lo que es gracia, lo que es el pecado, lo que es ley, la herencia del pecado. Vamos a ver todos estos puntos poco a poco, ¿verdad? Para que nos vayamos dando cuenta nosotros cómo es la definición del pecado y cómo es, ¿verdad?, que vino la solución para nuestros pecados. Entonces empecemos con esta enseñanza. La historia de la raza humana, según la presenta la Biblia, es primordialmente la historia del hombre en un estado de pecado y rebelión contra Hashem, y el plan de Hashem de redención para traer a muchas personas de regreso a él. Por consiguiente, es apropiado ahora considerar la naturaleza del pecado que separa de Elohim a todos los seres vivientes. ¿Cómo podemos definir el pecado? El pecado lo podemos definir como sigue. Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Hashem en hechos, en actitudes o naturaleza. Aquí se define el pecado en relación a Hashem y su ley moral o su Torah. El pecado consiste no solo en hechos individuales tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son contrarias a las actitudes que Hashem nos exige. Y esto lo vemos en los mandamientos, que no solo prohíben hechos pecaminosos, sino también actitudes erradas, como la palabra en los mandamientos que dice el Padre Celestial: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esto lo podemos ver en Éxodos 20:17. Aquí Hashem especifica que el deseo de robar o cometer adulterio también es pecado a sus ojos. El Sermón del Monte también prohíbe actitudes de pecado tales como la ira. En Mateo 5:22 podemos ver en Matillahu 5:22 lo siguiente, donde dice: pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio, que cualquiera que le diga a su hermano tú no sirves para nada será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Geinón. Por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda donde está delante del altar y vete, reconcíliate primero con tu hermano, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Amén. Esto lo encontramos ahí. O la lujuria, Mateo 5:28. Yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo tu cuerpo sea echado en el Geinón. Amén. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, dos hechos en Mateo 5:22 y Matillahu 5:28. Pablo o Shaul, el rabino Shaul, también menciona actitudes como los celos, la ira y el egoísmo. En Gálatas 5:20 podemos ver tales cosas. Gálatas 5:20. Vamos a Gálatas 5:20. Aquí está. Gálatas 5:20. Y vemos lo que dice Rashaul.
idolatría y abuso de drogas en conexión, sí, 5:20. Drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yod-Heh-Vah-Heh. Amén. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, entonces, ¿verdad? Que el pecado no es solamente, ¿verdad? Cuando una persona los practica. No es, por ejemplo, cuando muchas personas dicen que si una persona, ¿verdad?, mira a una mujer, la codicia en su corazón, dicen que no es pecado hasta que supuestamente esto llega a la conclusión de que haya el contacto físico. Yeshua aquí nos está enseñando claramente que esto no es así, que tan solo con tú mirar a una persona, a una mujer, codiciarla, a una mujer, a un hombre, es suficiente como para que la gente ya esté pecando. Lo mismo está pasando aquí, que Ra's Shaul está diciendo lo mismo, ¿verdad? Que aquellas actitudes que una persona hace o que guarda dentro de su corazón también son llamadas pecados, y pecados muy grandes ante el Todopoderoso, porque eso de estar codiciando dentro de ti lo que realmente no es para ti, porque si esa persona tiene esas cosas que Hashem permite que esas personas tengan, entonces tú no tienes por qué codiciar lo que la persona tiene, ¿verdad? Hoy en día es lo que vemos nosotros, que una persona, ¿verdad?, tiene un buen puesto, ya sea en un trabajo, ya sea en una asamblea, un liderazgo, y hay muchas personas alrededor codiciando ese puesto, poniendo en mal al pastor, poniendo en mal, ¿verdad?, a las personas que han sido puestas en ese cargo. Y eso, hermanos, es algo que está en el corazón de esa persona, y quieren esas personas las cosas que otras personas tienen. Y no nada más es eso, el egoísmo que hay en las personas, que la persona siempre quiere solamente todo para él. El egoísmo es una cosa, hermanos, que también ensucia y trae tinieblas al corazón del ser humano. De la misma forma, hermanos, tenemos que entender que el pecado se basa en muchas otras cosas. Como les dije, no nada más se basa en las cosas que nosotros hacemos o practicamos. También, hermanos, por ejemplo, podemos ver el rencor que hay de algunas personas contra sus padres, ¿verdad? Que porque su padre no lo vio bien, o su madre, que porque su padre o su madre tenían favoritismos, que porque su padre o su madre quería más a fulanito o a manganito, o porque su padre y su madre no le dieron el estudio que ella quería, o que su padre y su madre lo abandonaron, y todo ese resentimiento que traen. Y cuando a algunas personas les pasan cosas en la vida, ¿verdad?, y dicen las personas, ¿por qué? ¿Dónde estaba Elohim cuando yo estaba pasando por este trauma, por este problema, por esta situación en mi vida? ¿Dónde estaba? Y todo eso, hermanos, es algo que está dentro del corazón de la persona, y eso lleva al pecado a una persona. Porque en primer lugar tenemos que conocer realmente si fue realmente Elohim el que causó que esas cosas pasaran en la vida de las personas. Por eso el Todopoderoso aquí nos enseña en su palabra que el pecado es lo que hace que Elohim se aparte de las personas, ¿verdad? No es, hermanos, que Elohim se quiera y se goce y se deleite con los sufrimientos, con los problemas de las personas. Aquí el problema es que, ¿qué es lo que ha hecho la persona con Elohim?
Las personas han echado fuera al Todopoderoso de sus vidas, de sus hogares, de sus ciudades, de sus escuelas, aún de las mismas iglesias o asambleas, como le quiera llamar. Lo han echado fuera. Dentro de las asambleas también hemos visto, hermanos, cómo hay un montón de circo. Han echado fuera al Ruach HaKodesh para que ellos, ¿verdad?, tengan sus propios programas, ellos tengan sus propias fiestas, ellos tengan, hermanos, su propio entretenimiento. En esas asambleas ya no se habla del pecado, no se habla de la oración, no se habla del ayuno, no se habla del estudio de la Torá. Y por ende, hermanos, para ellos la Biblia dicen que es algo que ya no se ajusta a las cosas de este tiempo. Por lo tanto, hay que buscar nuevos métodos para poder meter a tanta gente. Pero desgraciadamente toda esa gente siguen las mismas, porque no se les enseña el poder del Evangelio. No se les enseña el poder de la tefilá, de la besorá en sus vidas. No se les enseña el poder que hay en el Todopoderoso para que de esa forma, ¿verdad?, la gente pueda ser diferente. Amén. Por consiguiente, una vida, deseos de su corazón, que agrada a Elohim, es la que tiene pureza moral, no solo en sus acciones, sino también en el corazón. Por cierto, el más grande mandamiento de todos exige que nuestro corazón esté lleno de una actitud de amor a Hashem. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 12, verso 30. Que ames a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la actitud más grande que debe de tener el ser humano en su vida. La definición de pecado que dimos hace un momento especifica que pecado es no ajustarse a la ley moral de Hashem, no solo en acción y en actitud, sino también en naturaleza moral. Nuestra naturaleza, el carácter interno, que es la esencia de lo que somos como personas, también puede ser pecadora. Antes de que Yeshua nos redimiera, no solo hacíamos actos de pecado y teníamos actitudes de pecado, sino que también éramos pecadores por naturaleza. Por eso Rav Shaul puede decir que Elohim demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Yeshua murió por nosotros. Romanos 5:8. Esta es una cosa tan preciosa y tan hermosa, ¿verdad? Que nosotros éramos pecadores. Nosotros ni siquiera nos ajustábamos a la ley moral de Elohim, pero ya el Todopoderoso tenía el remedio para la enfermedad. Ya el Todopoderoso tenía a Yeshua para que Él muriera por nosotros y así nosotros pudiésemos tener vida eterna en Yud-Heh-Vah-Heh Yeshua Mashiach. Y que previamente, como los demás, éramos por naturaleza nosotros objetos de ira de Elohim. Efesios 2:3 nos enseña claramente, aquí podemos ver, es verdad, dice Rav Shaul, todos vivíamos así en un tiempo, seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos en nuestra condición natural. Estábamos en camino a la ira de Yod-Heh-Vah-Heh, tal como todos los demás, pero ahora Yod-Heh-Vah-Heh es tan rico en misericordia y nos ama con una abad tan intenso, o sea, con un amor tan intenso,
que Él nos trajo vida con el Masías, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Y es por misericordia que hemos sido salvos. Esto es, Jehová nos resucitó con el Masías y nos sentó en el cielo, juntamente con Masías. Esto es lo que nosotros éramos. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos en nuestra condición natural. O sea que esto quiere decir, ¿verdad?, que aún el incrédulo, cuando duerme, aunque no esté cometiendo actos de pecado ni alimentando activamente actitudes de pecado, sigue siendo pecador a la vista de Jehová. Sigue teniendo una naturaleza de pecado que no se ajusta a la ley moral de Jehová. Es mucho mejor definir el pecado de la manera en que lo define la Biblia en relación a la ley moral de Elohim y su carácter moral, que en cualquier otra manera más arbitraria. Yohanan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Aquí estamos viendo que Yohanan nos está enseñando, ¿verdad?, que cuando nosotros cometemos una transgresión, cometemos un pecado, ¿verdad?, estamos quebrantando la ley moral que Jehová estableció para que nosotros pudiésemos, ¿verdad?, caminar y pudiéramos ser mejores personas en la vida. Imagínese usted, hermanos, como dicen muchos del cristianismo y como dice tantas personas que no conocen esto, pero que algunos que dicen que supuestamente, ¿verdad?, no estamos bajo la ley. Imagínense, hermanos, nomás un día que no haya ley sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, que cada quien haga lo que le dé su regalada gana en la tierra. Imagínense ustedes cuántos secuestros, imagínense ustedes cuántos crímenes habría, imagínense ustedes cuánta violencia existiera sobre la faz de la tierra, imagínense cuántas violaciones, imagínense, hermanos, cuántas cosas sucederían en la tierra, cuántos crímenes, cuántos abusos, cuántas cosas terribles sucederían sobre la faz de la tierra sin un día que no existiera la ley. Si así podemos ver nosotros que la ley está vigilando toda la tierra y vemos cuántos crímenes, vemos cuánta droga, vemos cuánto alcohol, vemos cuántas cosas terribles están pasando cada día y estamos viviendo, como dice Yeshua HaMashiach. En los últimos tiempos el amor de mucha gente se enfriará y es por eso que estamos viendo todas estas cosas hoy en día. Y con referencia a la ley de Hashem, cuando Shaul trata de demostrar que el pecado es universal en la humanidad, apela a la ley de Elohim, sea la ley escrita dada al judío o a la ley no escrita que opera en la conciencia de los gentiles, quienes por su conducta muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. O sea, en otras palabras, lo que Shaul está diciendo aquí es que la ley le fue dada al pueblo judío. Pero ¿qué ventaja podía tener el pueblo judío si no guardaba la ley que Hashem le había dado en el Sinaí? No aprovechaba para nada, ¿verdad? Pero al pueblo gentil, aquí lo que está diciendo Shaul es que si esa persona guarda la ley no escrita en papel, sino que escrita en sus conciencias, entonces aprovecha muchísimo mejor que la ley escrita que le fue dada al pueblo judío, a Yehudín. Y esto lo vamos a ver en Romanos 2, 17 al 19. Ok,
Romanos 2, 17 al 19. Y dice, pero si tú te llamas a ti mismo Yehudí y descansas en la Torah y te jactas de Elohim, sabes su voluntad, das tu aprobación a lo que es justo porque has sido instruido en la Torah. Y si te has persuadido a ti mismo de que eres un guía para los ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para el que está espiritualmente sin conocer y maestro de niños, ya que en la Torah tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad, entonces tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo predicando, no robarás, robas tú. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí mismo Romanos 2, 15. Dice, porque con sus vidas demuestran que la conducta que la Torah dicta está escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, pues sus pensamientos conflictivos algunas veces los acusa y otras los defiende. Entonces, aquí lo que está diciendo Shaul, ¿verdad? Que gracias a la conciencia que el Todopoderoso puso en todo ser viviente, las personas pueden saber realmente cuando uno hace algo bueno o cuando uno hace lo malo, ¿verdad? Y entonces es una cosa muy importante porque yo que bajé, da una ley, da una Torah, da una instrucción a su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa con ello? Cuando el pueblo, ¿verdad?, tiene todo esto, pero no se ajusta a la ley moral de Todopoderoso, se jacta en ella, cree que lo sabe todo, pero en realidad su corazón y su conducta no están basados a lo que dice la Torá, entonces son igual de transgresores que los gentiles, que las personas que no tienen Torá. Y finalmente debemos notar que esta definición enfatiza la seriedad del pecado. Nos damos cuenta por experiencia que el pecado es nocivo para nuestras vidas, que nos acarrea dolor, nos acarrea consecuencias destructivas a nosotros y a otros que son afectados por el pecado. Pero Hashem enfatiza que el pecado es más que simplemente destructor y doloroso. También es malo en el sentido más profundo de la palabra. En un universo criado por Hashem, el pecado no debe ser aprobado. El pecado es directamente opuesto a todo lo que es bueno. En el carácter de Elohim. Y así como Hashem necesaria y eternamente se deleita en sí mismo y todo lo que es suyo, necesaria y eternamente aborrece el pecado. Es en esencia la contradicción de la excelencia de su carácter moral, debido a que el pecado contradice la Kedushá, la santidad de Elohim, y él debe detestarlo. Tenemos que ver, hermanos, aquí, ¿verdad?, que el pecado es aborrecible por Hashem. Hashem nos puso en esta tierra para vivir una vida diferente. Hashem nos puso en esta tierra para darnos un manual de cómo vivir nuestra vida. Hashem nos ama tanto que Él ha dado su Hijo unigénito para que Él muriese por nosotros y nosotros fuéramos salvos. Hashem quiere trabajar en nuestras vidas, quiere enseñarnos el camino, quiere enseñarnos la vida y enseñarnos la verdad. Hashem es el dueño del universo. Y Hashem nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado para nosotros
es tener en nuestras vidas que lidiar con tantas cosas, ¿verdad? El pecado trae consecuencias a nuestras vidas destructivas. Y no nomás a nosotros, sino que trae consecuencias a muchas otras personas que están alrededor. Imagínese usted nada más. Por ejemplo, una persona que vaya borracho conduciendo en su carro bajo los efectos del alcohol, y esa persona no tiene bien su equilibrio, ni mental ni físicamente, ¿qué es lo que pasa? Se va, se estrella con otro carro, en ese otro carro va una mujer, va una niñita, y esas personas pierden la vida. No nada más afectó la vida de esa niñita y de esa madre, afectó la vida de un esposo, afectó la vida de una familia en su totalidad, de más hijos, de los padres de esa esposa, de la madre de esa esposa y de todo su círculo alrededor la afectaron. Lo mismo con el conductor, aunque el conductor hubiese quedado con vida. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ese conductor va a caer a la prisión, afecta su vida cuando él se despierta y dice, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Su familia ahora también enfrenta ese mismo problema que está enfrentando esa persona que hizo esas cosas, ¿verdad? De una manera incorrecta. No quiso esa persona, ¿verdad? Entender lo que la ley dice. Que no andes manejando un carro andando en estado de ebriedad. La persona no le importó la ley. Hizo las cosas a su manera. No quiso obedecer las reglas y la ley que fue dada en contra del licor, de no manejar en contra del licor, fue por algo bueno, fue para evitar pérdidas, fue para que la misma persona, ¿verdad?, no estuviera manejando y también la misma persona pudiese matarse. Pero la persona que decide, yo lo voy a hacer a mi manera y no me importa, yo voy a manejar así, de esa forma. Y vemos el trágico final. Y podríamos poner un montón de cosas, ¿verdad?, que pasan. Pero aquí, como les digo, en esta hora tenemos solución para todas estas situaciones en la vida. La Biblia también nos dice que la dádiva de Yud-Heh-Vah-Heh es vida eterna en Yeshua HaMashiach. El Todopoderoso nos ofrece ese don, esa dádiva a nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna en Yeshua Mashiach. Entonces, por eso, en Juan 3:16, Yohanan 3:16 nos dice la palabra, ¿verdad? Porque de tal manera amó Yod-Heh-Vah-Heh al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y déjeme decirle una cosa. Si usted ha estado pasando por estas cosas y ha entendido lo que es la definición del pecado, y usted ha entendido, ¿verdad?, que esto de pecar no es solamente con nuestros actos, sino también con nuestro corazón, con nuestras mentes. Hoy es tiempo de cambiar las cosas en la vida. Si usted tiene algo que por años
ha dañado su corazón contra su padre, contra su madre, que porque me dejó, que porque no permitió mi padre y mi madre, ¿verdad?, que yo estudiara, no me dieron los recursos y yo quería hacer una carrera, o porque mi padre o mi madre vio mejor a estos hijos, a mis hermanos, etcétera, ¿verdad? Es el tiempo de reconciliarse. Usted sabe, hermanos y hermanas, que la mayoría de las enfermedades como el cáncer, diabetes, etcétera, vienen a la vida de uno por todas estas causas. Por todas estas causas vienen. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón perdonador. Porque nosotros, ¿verdad?, hemos cerrado nuestro corazón, guardamos un odio contra nuestros padres, guardamos odio contra nuestros vecinos o contra cualquier persona. Y esto nos trae a nosotros terribles enfermedades. Yo creo que es mejor, no es fácil, ¿verdad?, olvidar lo que las personas, lo que nuestros padres hicieron con nosotros en el pasado. Pero no es imposible dejar tampoco todo esto. Dice Yeshua, en Primera de Pedro dice, ¿verdad?, pongamos todas nuestras ansiedades delante de Yeshua porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo lo que nosotros hayamos pasado, estemos pasando, lo podemos poner en las manos de Yeshua Mashiach y Él, ¿verdad?, nos ayudará, quitará nuestras cargas, nuestro peso que hemos cargado en la vida, costales que hemos cargado en nuestros lomos, ¿verdad?, por generaciones y generaciones, por décadas y décadas, y ahí seguimos cargando con ello. Cuando Yeshua HaMashiach dice claramente, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Ven? Pongamos nuestras cargas en Yeshua. Démosle a Yeshua todo lo que nosotros no podemos hacer. Que Él sea el que se haga cargo de todas nuestras necesidades. Vamos a continuar con este tema, porque todavía sigue, ¿verdad? Estuvimos hablando de qué es la definición del pecado. Espero que con esta enseñanza usted ya entienda cómo es que se define el pecado. Vamos a continuar para la próxima enseñanza con el origen del pecado. ¿De dónde surgió el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el universo? Entonces, vamos a ir poco a poco en todo esto, avanzando, para que tengamos una mejor perspectiva de lo que nos dice la Biblia, de lo que somos nosotros y de lo que tenemos que hacer nosotros para agradarle a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día y esperemos que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. Si les gusta, por favor, les pedimos que se suscriban a este canal y que le den like a la campanita para que así nuestros videos puedan tener un mayor alcance. ¿Ok? Oremos. Bendito yo Jehová, Yeshua Mashiach, en esta hora venimos delante de tu presencia maravillosa, agradecidos con usted, Padre, por habernos dado esta palabra. Gracias, Padre Celestial, porque ahora entendemos qué es la definición del pecado. Sabemos, Padre poderoso, que nosotros le hemos fallado grandemente, que no hemos estado a la altura, Padre Celestial, que hemos quebrantado su ley moral, Padre poderoso, y que muchas de las veces nosotros hemos creído que caminamos en el camino correcto, pero como dice tu palabra también, hay muchos caminos que al hombre le parece que son correctos, pero su fin son caminos de muerte, Abba. Por favor, te pedimos, Abba, que tú seas el que nos guíes, que nos ilumines, Padre, y que nos lleves de tu mano, porque sin ti no podemos caminar. Bendice nuestras vidas, bendícenos en esta semana, Padre Celestial, y glorifícate en nuestras vidas, Abba. Que tu cabor resplandezca en cada uno de nosotros para que podamos ser mejores hijos tuyos y podamos vivir en obediencia
ante tu bendita presencia. En el nombre precioso de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.